Más de 500 millones de personas en el mundo tienen herpes genital. Sí, 1 de cada 8 adultos. En el video de hoy vamos a hablar todo sobre este problema. Quédate hasta el final que te voy a dar cómo debes hacer el tratamiento. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en andrología y cirugía robótica. Atiendo presencialmente en São Paulo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Si quieres pasar en consulta, te voy a dejar aquí el link en la descripción y un código QR en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre algo muy frecuente, un virus, una enfermedad de transmisión sexual que es muy común en todo el mundo y probablemente ya te afectó a ti o a algún conocido tuyo. Vamos a hablar sobre el herpes virus. Antes de comenzar con el video, te invito a que te inscribas al canal, que dejes tu like, que compartas este video con alguien que lo esté necesitando, que todo esto me ayuda a seguir creando contenido gratuito para vos. Primero vamos a hablar un poco sobre el virus, el herpes virus, el ABC. Existen dos tipos de virus del herpes que afectan la región genital. El HSV1, clásicamente asociado al herpes labial, ¿no? El fuego que sale en el labio. Pero con el aumento del sexo oral, este virus ahora causa el 40 a 50% de los nuevos casos de herpes genital. O sea, ya no es solamente de la región labial, ahora también está presente ahí abajo. Y el tipo HSV2, el virus genital clásico, que la transmisión es casi exclusivamente sexual. Una vez infectado, el virus va a vivir para siempre en tus ganglios nerviosos. O sea que realmente es un problema que no tiene cura. Va a estar presente en tu cuerpo y cuando estés con la inmunidad baja, con infecciones, etc., van a surgir nuevamente esos síntomas molestos. ¿Y cuál es la diferencia clínica entre estos dos tipos de virus? El 1 tiende a producir menos recurrencias, ¿ok? El tipo 2, que es el genital, tiene una recurrencia mayor casi 4 a 5 veces en el año, dependiendo de tu sistema inmune, si está bueno o no está bueno. Entonces, esa es una diferencia clínica importante. Y ahora te voy a dar 5 signos, 5 señales de cómo para reconocer que estás con herpes. Y la mayoría de las personas piensa que son ampollas grandes, dolorosas. Sí, esto es una presentación clásica, pero no es en todos los casos que se presenta así. Entonces, el signo número 1, fisuras o grietas genitales. Pequeñas grietas en la región genital, en el prepucio, en el tronco del pene o en el escroto, que pueden durar entre 3 a 5 días y se curan solas, pueden ser un señal de herpes virus. Signo número 2, ardor uretral sin secreción. Una sensación de ardor, picor al orinar, que no tiene flujo, que no tiene sangre, que se puede confundir a veces con uretritis por gonorrea, por clamidia, puede ser el primer señal de herpes virus. Signo número 3, dolor en el muslo o en el glúteo. El virus vive en los ganglios nerviosos. Durante un brote puede producir un dolor neurálgico, un dolor tipo descarga eléctrica, un choque que puede recurrir del muslo al glúteo o viceversa. Entonces tienes que estar experto. Si tú tienes lesiones y tienes este tipo de dolores, puede ser que estés con herpes. El signo número 4, una sola pápula o costra. No siempre son múltiples ampollas, ¿ok? Que es lo que aparece. A veces puede ser una sola lesión, una pequeña costrita, una pequeña pápula que aparece y desaparece. Puede ser también un señal de herpes. Y el signo número 5, una infección urinaria de repetición recurrente en los hombres también, a veces puede estar relacionada al herpes virus. Clásicamente son múltiples pequeñas ampollitas que aparecen en una región que pueden ser dolorosas y que después se pueden convertir en úlceras de fondo blanco o una secreción hialina de bordes bien regulares que siempre tú sabes cuándo vas a tener esto. O sea, en la región se pone sientes un poco de dolor, sientes un poco de sensibilidad y después de la noche a la mañana aparecen las ampollas y de ahí aparecen las úlceras y generan un cierto dolor. Es bien clásico eso. Entonces, ya sabes cuáles son los señales más clásicos que hay de este problema. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, con la parte clínica
más asociado a algunos laboratorios. El laboratorio más clásico y más robusto, el famoso PCR, ¿ok? Que se debe colectar de la lesión, si es que existe una lesión activa. Si no hay una lesión activa, tenemos algunas opciones. El PCR de hisopado genital, o a veces podemos usar las famosas serologías, tanto IgG como IgM, para detectar si tuviste o si estás teniendo una infección reciente o si ya estuviste en contacto con este virus. Y antes de decirte cómo debes tratar este virus, te voy a hacer una invitación. Si tienes un amigo con problemas de erección o si tú estás con problemas de erección, yo creé un ebook que se llama Erecciones Fuertes y Duraderas, la guía definitiva para tratar o para vencer la disfunción eréctil. Aquí está plasmado más de 1000 atendimientos de pacientes con problemas de erección, varios artículos científicos que te van a ayudar a resolver todos los problemas relacionados a erección, tanto problemas más graves como problemas más leves. Y esto te va a ayudar a definir un tratamiento en conjunto con tu especialista o conmigo en la consulta. Cuesta menos que una pizza, espero que lo aproveches. Aquí abajo está el link en la descripción. Y ahora te voy a hablar sobre cómo debemos tratar, y así tú ya sabes que no existe cura para el herpes, ¿verdad? Pero necesitamos hacer un tratamiento para que disminuyan los brotes y para que disminuyan los dolores. En brotes agudos vamos a usar aciclovir 400 miligramos 3 veces por día entre 5 a 10 días o valciclovir de 1000 miligramos 2 veces al día por 5 días. Todo esto va a disminuir la duración y la severidad del brote, ¿ok? O sea, va a disminuir los síntomas, esa es la idea. Y si tú eres una persona que tuvo varias recurrencias durante todo el año, tal vez puedes usar valaciclovir 500 miligramos una vez al día continuamente, obviamente con un acompañamiento de urólogo especialista. Sabemos que estos problemas se pueden tratar, disminuir, pero siempre vas a convivir con el virus del herpes en tu cuerpo. Entonces lo mejor es prevenirse siempre tener relaciones sexuales con preservativo y con personas conocidas, pues si es posible. Espero que te haya gustado este video y te voy a dejar aquí otro video sobre clamidia. Chao, chao.